Las Puga, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Espero que me escuches bien. Mucha Correcto. solidaridad, Vicente. Ya escuché lo que estabas presentando antes de Jaime sobre esta señora Lili Telles y sus amenazas. Eh, Mira, creo que te voy a dar tres datos esenciales. Creo que estas senadoras vivieron en Timbuktu o en Marte en los últimos años. Pareciera ser que hoy en día apenas comienzan a preocuparse por los periodistas, al mismo tiempo agreden a periodistas, y lo que señaló Jaime ahorita al final tiene toda la razón. No les gusta que se les contradiga, no les gusta que se dé otro tipo de información, pero pues yo quisiera recordarle a las senadoras que por qué en 2016 no vieron el estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, donde marcaba México como la segunda zona más letal en el mundo. Desde Londres, 2016. Yo no recuerdo ni a Xochitl Gálvez, ni a Lili Telles, ni a Kenia Rabadán salir a comentar esto. 2016, México, la segunda zona más letal del mundo, solamente después de Siria, donde había una guerra civil derivada de un intento de golpe de Estado. Por encima de Irak, por encima de Afganistán. Y la otra, un reporte de Reporteros Sin Fronteras de 2017, en donde viene marcando el número de asesinatos de periodistas entre 2003 y 2017, cómo se dispara en el sexenio de Felipe Calderón. Pasamos de 2003 a 43 a 88 en 2007, baja un poco, se vuelve a incrementar en 2012, fue un sexenio brutal para los periodistas, con Felipe Calderón en la presidencia de la República. Y el último dato que te digo que parece ser que estuvieron en Marte es la serie anualizada de la tasa de homicidio en México por cada 100,000 habitantes entre 1990 y 2018, antes de la llegada del gobierno de la 4T. En el caso de los hombres, Vicente, ya venía reduciéndose levemente esa tasa de 15 por cada 100,000 a 2016, 10, de 15 a 10. Pero llega el Calderonato, llega García Luna como secretario de Seguridad y esta tasa se dispara de 15 a 3 veces más. El 45% bajó un poco en el caso de al inicio del sexenio de Peña Nieto, pero antes de la llegada del gobierno de la 4T al triple. Y en el caso de las mujeres, la tasa era de 2 por cada 100,000 y se disparó hasta casi 6, también el triple. O sea, ¿qué nos vienen a decir estas senadoras panistas? ¿Qué creen, que nos chupamos el dedo? Nosotros no estuvimos ni en Timbuktu ni en Marte. Estuvimos en nuestro México querido y hemos visto cómo esta violencia, lástima que ahorita no puedo compartir pantalla, pero esta gráfica en una siguiente semana la presento, es muy interesante porque se nota claramente cómo la violencia en México se desató a partir de la llegada de Felipe Calderón. Que no se hagan. Y se quedaron calladas. Eso para empezar, Vicente. Muy bien, pues también saludo al querido Daniel Marmolejo, al maestro Daniel Marmolejo. Buenas noches, Daniel. Qué bueno que llegamos a la cita de Sin Censura. Gracias, querido Vicente, al gran Ángel Valderas, con sus datos duros que nos ilustran de por qué se ganó el 2018, porque ya era insoportable la violencia ejercida en este país, que además era parte de una situación vinculada de este gobierno con el narcotráfico. Durante el gobierno de Vicente Fox, más de 60,000 efectivos militares pasaron del año 2000 al 2006 a formar parte de las organizaciones criminales, Vicente. ¿Qué significa esto? Que el ejército dotó, lamentablemente, a traidores,
a los grupos criminales. Y esta terrible situación puso totalmente en contradicción el papel del Estado respecto a la ciudadanía y al proceso democrático donde siempre hubo una gran participación. No sé si se está cortando mi transmisión, querido Vicente, te pregunto. Te escucho, mi querido Daniel. Okay. Entonces, la consecuencia de todo este gobierno vinculado con García Luna y con las organizaciones criminales se tradujo también en la pulverización de los grandes grupos del crimen organizado para convertir en más de 5 negocios altamente rentables, como son el secuestro, la extorsión. También tenemos dentro de todo ello el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el narcotráfico y el narcomenudeo, cuando ya el tráfico ya no se hacía hacia el exterior, sino se quedaba en nuestro país. Entonces, lo que esperábamos nosotros es de que estas políticas, mujeres de la política o estas mujeres de los medios de comunicación, plantaran realmente la realidad cara a cara de lo que los mexicanos veníamos padeciendo, sufriendo, y nunca lo hicieron de la manera en la que ahora quieren agobiar algo que es una situación muy complicada, querido Vicente, que también afecta dramáticamente a los periodistas. Pero ¿cómo les puedes pedir esto a estas legisladoras si, por ejemplo, una diputada, y creo haberlo comentado, de Veracruz, hacía una apología de lo que tú sufriste, una apología de la violencia, con este personaje totalmente desquiciado, Suárez Gómez? Ella aplaudía este hecho y sucede que finalmente hace pues muy pocas horas, el día de ayer, se cometió una ejecución doble de 2 periodistas en su mismo estado, en la zona sur del estado. Y como yo lo comenté, una legisladora de Veracruz anterior a ella, de la legislatura pasada, pues sufrió la pérdida de su hija, la diputada Medel, en manos del crimen organizado, estando ella en plena sesión parlamentaria y gritando terriblemente ante la muerte de su hija. Entonces, las apologías de la violencia que vienen desde el lado de las diputadas, de los diputadas senadores, debe de ser muy cuestionada por la población mexicana, porque realmente ellos, los legisladores, están para promover el equilibrio del poder, y el equilibrio del poder ante pues lo que es el descontrol del crimen organizado. Pero cuando aplauden, cuando promueven la violencia, o cuando empresarios como su jefe, su amo, porque Lili Téllez no hace nada que no le diga a Ricardo Salinas Pliego, es decir, Lili Téllez, triste y lamentablemente, es una mujer robot, ¿sí?, de Salinas Pliego. Él también ejerce la violencia contra legisladoras, contra representantes populares, criticándolos, haciendo un uso pues en doble sentido del lenguaje, en el caso pues de situaciones que hemos visto muy particularmente de críticas hacia legisladoras. No quiero entrar en los detalles, pero es muy lamentable. Funcionan exactamente para lo mismo que funcionó el Calderonato para aplaudirle a Calderón, es decir, son pro régimen de corrupción, son gente corrupta que lo único que ve en su posición es seguir promoviendo la vuelta a ese pasaje histórico muy doloroso, el cual es muy difícil frenar por la pulverización de los grupos criminales, Vicente. Y desde luego un saludo muy grande para nuestro querido doctor Ángel Valderas. Yo me pregunto, ¿se